Gracias, señor presidente. En realidad los argumentos han sido expuestos. Buena parte de lo que queríamos manifestar lo ha dicho la diputada Austin. Quiero hacer dos cuestiones preliminares. Se ha señalado acá que existiría un impedimento para tratar esto por el hecho de que se trató y se emitió dictamen en 2017 y porque hay otros temas que tienen que ver con necesidades económicas, sociales y demás. Sobre lo primero digo, creo que quienes no integrábamos esta Cámara en oportunidad de aquel dictamen tenemos el mismo derecho, la misma prerrogativa de hacernos eco de lo que es claramente una demanda social, porque este tema viene precedido de casi 300.000 firmas en una plataforma digital. Es evidente que es una demanda de la sociedad. Y sobre lo segundo digo que tratar un tema no inhabilita tratar otro, sobre todo cuando están ligados y probablemente buena parte de nuestro atraso en infraestructura, en la situación social, económica, se explique justamente por los hechos de corrupción que a este país lo han sacudido durante años, durante décadas. Entonces, tratar este tipo de iniciativas tiene también un efecto preventivo sobre todos esos aspectos de la realidad. Creo que lo que ha quedado flotando en la cuestión es también el señalamiento de la afectación presunta del principio de inocencia con este proyecto de ley. Creo que en esto se ha sido muy claro, se ha hecho una reseña, entonces, además, que dejaría sin explicación, como bien se ha dicho, normas que hoy no solo inhabilitan al condenado sin sentencia firme en algunos supuestos, como los que se mencionaron, del inciso H, del inciso G de la ley vigente del artículo 33 de la ley de partidos políticos, sino incluso una instancia anterior, que como es el procesamiento, se pasa por alto también, como se ha señalado. Hay un precepto, ya que aquí se ha apelado al pasaje por la Facultad de Derecho, al estudio del derecho, se pasa por alto un principio elemental de hermenéutica jurídica, de interpretación, no distinguir allí donde la ley no distingue. Y el artículo 23, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos no hace ninguna distinción, habla de condena penal dictada por un tribunal competente, en ningún momento expresa condena firme. Y si a eso le agregamos, le adicionamos, que además, como lo ha dicho la diputada Los Penato, hay otras disposiciones de la misma convención en donde sí ha querido referirse a una condena firme, a una condena pasada en autoridad de cosa juzgada, lo ha manifestado. Creo que eso exime de otro comentario, de mayor análisis y de seguir profundizando en esta cuestión. Creo también que es muy importante tener en cuenta que aquí estamos hablando de derecho electoral, no de derecho penal. Y en todo el derecho, incluso en el derecho penal, hay dispositivos que con una finalidad cautelar, con una finalidad de protección, de asegurar el resultado del proceso, permiten sortear o excepcionar ese principio. Todo derecho es reglamentable. Y acá yo quiero reivindicar fundamentalmente la doctrina que ha delineado la Cámara Nacional Electoral, incluso con anticipación a los antecedentes internacionales de esta ley que estamos tratando. Porque ha dicho muy claramente, como también se lo ha dicho acá, lo decía la diputada Austin, la cuestión vinculada al derecho de sufragio activo y el derecho de sufragio pasivo, es decir, el derecho de elegir y el derecho de postularse y ser elegido. Y en realidad creo que estamos poniendo las cosas en su lugar. En su momento la Corte, recordemos el caso Cels, allá por el año 2002, cuando ahí sí dijo, haciendo mérito de la presunción de inocencia y de un criterio lo más amplio posible en lo que tiene que ver con este derecho, que tiene que ver con la dogmática constitucional, es decir, con los derechos de las personas, no con la conformación de los órganos de poder, que es lo que estamos discutiendo hoy. En aquel caso la Corte declaró inconstitucional el artículo 3, creo que era inciso 2 del Código Electoral, que le impedía votar a las personas, a los electores procesados, privados de su libertad con prisión preventiva, que después motivó la reforma del Código Electoral Nacional. Ahí es donde tenemos que tener sumo cuidado, porque estamos, repito, hablando de derechos de las personas. Acá en esta instancia estamos hablando de la conformación de los órganos de poder. Estamos hablando, como se dijo, del derecho de sufragio pasivo, de las condiciones de elegibilidad. A tal punto es así que la sentencia del Tribunal Supremo de Brasil que se mencionó recién
hace esa distinción también. Incluso lo distingue de la condena de accesoria de inhabilitación de fuente penal. Y establece incluso, dice, puede una persona estar inhabilitada con motivo de la sentencia condenatoria, pero esto es otra cosa. Esto es una causal de inhabilidad transitoria. Todo derecho es reglamentable. A tal punto son derechos reglamentables los de la habilidad para hacer o la de la elegibilidad, que todos los dispositivos constitucionales o infraconstitucionales de los distintos países que conforman el sistema interamericano de derechos humanos tienen otras condiciones de elegibilidad. A nadie se le ocurriría decir que es contraconvencional restringir los límites de reelección o restringir, como lo tiene la Constitución de Brasil, a la sucesión en cargos selectivos entre parientes, por ejemplo, o por límites de edad. Entonces, creo que esta prevención no tiene fundamento. Esta Cámara, en el año 99, hizo mérito de algo que va mucho más allá del antecedente de ficha limpia, que es lo que mencionaba la diputada Austin, el requisito de idoneidad del artículo 16. Y en ese caso le denegó los títulos a un diputado electo, en el caso Bussi, más allá de lo que dijo la Corte después. Es decir, esta Cámara ha tenido una posición de este tipo. Personalmente, creo que la Cámara Nacional Electoral nos provee esa fuente de interpretación, que además cabe decirlo, es doctrina, porque no fue revisada nunca por la Corte, ni la del Partido Nuevo, la del caso Romero Feris, con 2 condenas, ni la del caso Acosta, la del caso de la candidatura de Carlos Menem, que la revocación de la Corte, en la primera no la hubo, en el segundo la Corte en realidad no se adentra en el fondo de la cuestión, no controvierte la decisión de la Cámara Electoral. La Corte simplemente dice que hay sentencia arbitraria porque no se trataron las cuestiones atinentes a la tempestividad o intempestividad de la impugnación, a cuestiones vinculadas con la legitimación activa de quien había sido impugnante. De manera tal que si extremamos el argumento, bien podría decirse que podemos hablar de condena de instancia de grado, porque creo que también es importante lo que se dijo acá. Entre la denuncia o entre el procesamiento y la condena firme hay una serie de circunstancias, y máxime cuando hablamos de juicio oral y público, y con mayor razón aún cuando hablamos de un código procesal penal como el que se ha comenzado a poner en funcionamiento, de naturaleza acusatoria, en donde la condena se logra luego de ventilar los hechos ante un tribunal, según la clase de delito colegiado, pero que viene precedido de una investigación fiscal del Ministerio Público, absolutamente separada de lo que es la figura del juez de instrucción. Y muchas veces esos recursos que quedan pendientes, que impiden que una sentencia condenatoria quede firme, no son recursos que apuntan a controvertir o refutar los hechos que quedaron probados en la instancia de grado o segunda instancia, sino que son, por su propia definición, recursos de derecho, recursos que tienen que ver con la interpretación de la ley, con la aplicación de la ley, con la constitucionalidad de la ley. Pero los hechos de corrupción, si estamos hablando de eso, son los que se han quedado determinados en ese proceso. Quiero decir entonces también, para finalizar, que los argumentos que aquí se han dicho, y que por supuesto, hecha esta salvedad de que creo que podríamos hablar de sentencia condenatoria en primera instancia y de todo tipo de delitos, pero por supuesto en aras de alcanzar un dictamen consensuado que implique avanzar en esta cuestión, porque es una demanda y es una necesidad. Creo que podríamos bien suscribir todos los argumentos con los cuales, en el caso justamente Romero Feris, la impugnante de aquel entonces dejó manifestado como motivos, como causales para impedir la oficialización de esa candidatura, impugnación que había sido rechazada por el juez electoral de Corrientes. Dijo la impugnante que la sentencia es arbitraria por no ser una derivación razonada del derecho vigente. Dice que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no establece que la condena penal debe estar firme. La impugnante dice también que la condena que pesa sobre Romero Feris, aun cuando no se encuentre pasada en autoridad de cosa juzgada, mantiene una virtualidad
que no se puede desconocer por cuanto se trata de una declaración de certeza que en un futuro podría materializarse como definitiva. Decía la impugnante, la Convención Americana sobre Derechos Humanos debió interpretarse conjuntamente con el requisito de idoneidad que nos viene del artículo 16 de nuestra Carta Magna. Decía también que las condenas recaídas en contra del impugnado demuestran con claridad que carece de la aptitud mínima que debe tener todo ciudadano para desempeñar con eficiencia y honestidad la función de senador nacional. Y decía que esa candidatura tenía un propósito desviado, que era obtener fueros. La impugnante es una colega nuestra de hoy, la diputada Araceli Ferreira, y creo que esto demuestra que más allá de la pertenencia a un bloque, de un posicionamiento político partidario, coincidimos todos en lo que además nos marca y nos establece el sentido común. Lo que recordaba, para finalizar, el maestro Vidal Campos, que es que la Constitución, por lo que dispone en materia de juicio político, de causales de exclusión de un legislador de la Cámara, no quiere que los funcionarios públicos de las altas magistraturas, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, los funcionarios electos, estén en conflicto con la ley penal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.